Un viaje largo, de esos que cruzan ciudades y desiertos, un recorrido a través de la noche, con el horizonte siempre lejano y el asfalto extendiéndose ante mí como una serpiente negra. Mi trabajo, como camionero, me llevaba a recorrer rutas solitarias, pero esta vez me aventuré por una carretera aún más aislada, uno de esos caminos secundarios que pocos toman y menos aún conocen. Era una noche oscura, sin luna, con el cielo cubierto por nubes que parecían absorber la luz de los pocos faroles que quedaban en el camino. Había tomado un cargamento de última hora, algo urgente que debía entregar en un pueblo a unas 3 horas de distancia. No me molestó la idea de conducir solo, pues disfrutaba la tranquilidad de la carretera desierta. Solo el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto, la vibración del volante y la luz amarilla del faro me acompañaban en ese trayecto. La carretera estaba vacía, como siempre. Nada de coches, ni rastros de vida. A medida que avanzaba, la única señal de civilización eran los carteles de poblados abandonados, cuyos nombres parecían haber sido olvidados por el tiempo. Las estaciones de servicio eran pocos y distantes, pero me gustaba la paz de esos lugares solitarios, lejos del bullicio de la ciudad. Todo iba bien hasta que vi un destello de luces en el retrovisor. Al principio, pensé que era solo un faro lejano, reflejado de alguna manera en mi espejo, pero pronto me di cuenta de que se acercaba. Era un camión, grande, de esos de carga pesada, con luces intensas que atravesaban la oscuridad. No me preocupó en un principio. A veces los camioneros viajaban a altas horas de la noche por rutas similares, pero al ver que el camión no me adelantaba, me hizo sentir una extraña incomodidad. No me había fijado en qué tipo de camión era hasta que se puso a mi lado. Mantuve la vista fija al frente, tratando de ignorar la creciente presencia de ese vehículo. Era una sensación difícil de describir, como si me estuviera observando, como si el conductor estuviera esperando algo. Me atreví a mirar hacia el lado, y por un momento vi al conductor del otro camión en el espejo lateral. Tenía la cara parcialmente iluminada por la luz de su cabina, pero sus ojos, los ojos no los podía ver bien, solo un destello de luz que los hacía brillar con intensidad, como si no fueran humanos. De inmediato, una oleada de incomodidad recorrió mi cuerpo. Sabía que el conductor no debía estar tan cerca. Estábamos viajando a más de 90 km y ese camión parecía permanecer pegado a mí, sin intención de adelantarme. Decidí acelerar un poco, con la esperanza de que se alejara, pero lo único que conseguí fue que el camión aumentara la velocidad también, pegándose aún más a mi lado. Pensé en adelantarlo, pero la carretera era demasiado estrecha y las luces del otro vehículo me cegaban. De repente, el camión aceleró y me pasó en un abrir y cerrar de ojos. La luz de sus faros se desvaneció, y por unos momentos, el único sonido que se escuchó fue el ruido de mi motor. Respiré con alivio, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. ¿Por qué había sido tan extraño? ¿Por qué no me había dejado pasar antes? Minutos después, me encontré mirando el reloj, que marcaba las 2:30 de la madrugada. Había algo inquietante en el aire, como si las sombras a lo largo de la carretera se alargaran y se contorsionaran. Decidí parar en una estación de servicio que apareció ante mí, buscando despejar mi mente. Estaba vacío, ni una sola alma a la vista. El surtidor de gasolina estaba funcionando, así que me detuve. Mientras llenaba el tanque, noté algo raro, un sonido bajo, como si algo estuviera deslizándose por la tierra, un roce sordo en el suelo. Me giré y vi el mismo camión estacionado al final de la gasolinera. Este no estaba cerca de la bomba,
pero su posición era extraña, casi como si hubiera estado esperando que me detuviera. El motor estaba apagado y no había luces encendidas, pero podía distinguir su silueta, grande y oscura, en la penumbra. No me atrevía a acercarme. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Terminé de llenar el tanque rápidamente, subí al camión y arranqué sin mirar atrás. Cuando volví a la carretera, la niebla comenzaba a cubrir el camino, y la sensación de que algo me seguía no desaparecía. De hecho, sentía una presión en el pecho cada vez que miraba por el retrovisor. Algo no estaba bien. De repente, una nueva luz apareció. Era un coche, uno pequeño, que se me acercaba rápidamente por detrás. No vi su matrícula, solo las luces brillando a través de la niebla. Decidí mantenerme al margen, dejando que el vehículo me adelantara. Pero el coche no adelantaba. Se quedó ahí, detrás de mí, a la misma velocidad. La incomodidad creció de nuevo. Giré mi cabeza hacia el espejo y, por un breve segundo, vi el reflejo de una figura que se asomaba a la ventana del coche. Estaba vestida con una camisa de cuadros, con la cabeza inclinada hacia adelante, pero no veía el rostro, solo la sombra. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El coche estaba pegado a mí, tan pegado que sentí que me estaba presionando hacia la orilla de la carretera. De repente, las luces se apagaron. El coche desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Miré por el retrovisor, pero no había nada detrás de mí. Solo la carretera vacía, oscura, como si el coche jamás hubiera estado allí. Mi mente estaba completamente confundida. ¿Qué estaba pasando? ¿Era todo una alucinación o algo más estaba ocurriendo? Aceleré para ganar algo de distancia, pero en ese momento, el motor comenzó a fallar. Mi camión tembló y se detuvo en medio de la carretera. Estaba atrapado. Miré alrededor, buscando alguna señal de vida, algo que me diera una explicación, pero no vi nada más que la oscuridad y la niebla envolviendo el mundo entero. Mi corazón latía con fuerza, y de repente, escuché un sonido lejano, un rugido de motor. Miré hacia adelante, y ahí estaba de nuevo, el camión. El mismo camión grande que me había seguido desde el principio. Esta vez, no estaba a un lado, sino que venía directamente hacia mí, a toda velocidad. Intenté encender el motor, pero no respondía. El camión se acercaba rápidamente. De alguna manera, logré encender el motor, pero ya era demasiado tarde. El camión estaba tan cerca que pude ver las luces brillando en mi espejo retrovisor. Sentí una presión en el pecho y mi estómago se tensó. Era como si algo estuviera apoderándose de mi mente, arrastrándome a un lugar oscuro. De repente, el camión frenó de golpe y una figura apareció de entre la niebla. Un hombre, alto, de rostro sombrío, vestido con un overol de trabajo, que me miraba fijamente desde la ventana. Su expresión era vacía, como si no tuviera alma. No habló, pero sus ojos me atravesaron como si pudieran ver todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. «Te está siguiendo», dijo en voz baja, y con esas palabras desapareció entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí. No pude moverme, no pude respirar. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Miré por el retrovisor una vez más y vi una silueta a lo lejos, la misma figura, siguiéndome, siempre siguiéndome. De alguna manera, logré arrancar el camión y seguir adelante, sin mirar atrás. La niebla continuaba envolviendo la carretera, pero pude sentir que la presencia de aquel camión me estaba acechando. Ya no podía más. Algo me estaba siguiendo,
y no iba a parar hasta que me hubiera alcanzado. La carretera parecía interminable. Mi nombre es Marcos, y llevo más de 15 años conduciendo camiones a través de carreteras rurales y remotas. He viajado por casi todo el país, desde los caminos más despejados hasta los tramos más solitarios, y nunca me había asustado de nada. El trabajo es solitario, claro, pero uno se acostumbra. Es un ritmo que te atrapa. La carretera, el motor, el ruido constante del asfalto bajo las llantas. Todo eso se convierte en parte de ti. Sabes lo que es la soledad, pero nunca realmente la sientes, hasta que una noche te encuentras atrapado en medio de la nada, con una tormenta descargando su furia sobre ti. Fue una noche como cualquier otra, o eso creí. Había salido de un pequeño pueblo cerca de las montañas, con rumbo a la ciudad vecina para entregar una carga de suministros. La lluvia comenzó de a poco, y pronto se convirtió en una tormenta de proporciones épicas. La carretera era angosta, apenas lo suficiente para que un solo vehículo pasara cómodamente, y las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí. La tormenta no daba tregua, y el viento golpeaba el parabrisas como si intentara arrancarlo de su lugar. No era mi primer viaje en condiciones adversas, pero esta tormenta tenía algo que me inquietaba. Algo no estaba bien, como si la misma naturaleza estuviera tratando de detenerme, o quizás era solo mi paranoia. De todas formas, seguí adelante. La carga debía llegar a tiempo. Estaba concentrado en la carretera, intentando mantener el camión en línea recta, cuando de repente el motor emitió un rugido extraño, como si estuviera luchando por seguir adelante. Un par de luces en el tablero se encendieron, y en un instante, el motor se apagó por completo. El camión se detuvo en seco, y el sonido de la tormenta y el viento fue lo único que quedó. Suspiré con frustración, golpeando el volante. Sabía que no había manera de solucionar el problema yo mismo, no en ese lugar. Estaba a kilómetros de la estación más cercana y no había cobertura de teléfono. Miré alrededor. La oscuridad era total, salvo por la luz débil de los faros del camión, que apenas se veían a través de la lluvia torrencial. Me aseguré de poner las luces de emergencia y me quedé sentado allí, esperando a que la tormenta pasara o, al menos, para ver si alguien pasaba por esa carretera. Pero la noche seguía siendo opresiva y vacía. No había coches, no había casas, solo el sonido del viento y la lluvia. Miré el reloj. Estaba cerca de la medianoche. La idea de quedarme ahí en medio de la tormenta, con el camión detenido, me hizo sentir más vulnerable de lo que me hubiera gustado admitir. Mi respiración se hacía más pesada y el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Tranquilo, es solo una avería, me dije a mí mismo, intentando calmarme. Pero el silencio de la noche me rodeaba y sentí una extraña incomodidad en el estómago. Algo no estaba bien. Al principio, pensé que solo era el cansancio, el efecto de la tormenta, pero luego lo escuché. Un crujido, algo moviéndose fuera del camión. No era el sonido de la lluvia o el viento. Era algo más, algo que no tenía sentido. Me tensé. Mi primer instinto fue mirar por los espejos retrovisores, pero la visibilidad era tan mala que apenas podía ver más allá de la lluvia. Los ruidos continuaron, un crujido y luego otro, seguido por lo que me pareció una especie de rasguño en la parte trasera del camión. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. El viento aullaba, pero había algo más que no encajaba. Como si algo estuviera moviéndose lentamente, desplazándose alrededor de mi vehículo. El crujido continuó, pero esta vez lo sentí más cerca. Me quedé mirando las sombras proyectadas por los faros, las cuales bailaban y se deformaban con el viento. Era como si algo estuviera acechando,
vigilándome desde la oscuridad. Saqué mi teléfono y traté de llamar, pero como esperaba, no había señal. Decidí esperar un poco más, con la esperanza de que alguien pasara por allí, pero los minutos se convirtieron en horas. Cada vez, el sonido que escuchaba se hacía más claro, más intenso. Un paso, seguido de otro. Algo, o alguien, se estaba acercando a mi camión. Mi respiración se aceleró y el sudor comenzó a cubrirme. Miré por la ventana lateral del camión, pero la visibilidad seguía siendo casi nula. Sin embargo, la sensación de que algo se encontraba cerca de mí no me dejaba en paz. Me tomé un par de minutos, buscando una linterna en la guantera, intentando hacer algo que me diera algo de control sobre la situación. No quería ser un prisionero de mi propio miedo. Salí del camión, dejando las puertas abiertas, y me adentré en la oscuridad con la linterna en mano. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándome, pero la humedad y el frío se sentían como una molestia menor comparada con el temor que me oprimía el pecho. Mi nombre es Eduardo, y llevo trabajando en el transporte de mercancías desde que tenía 18 años. A lo largo de los años, me he acostumbrado a las rutas y las largas horas al volante. La carretera ha sido mi compañera más constante, especialmente en las rutas difíciles que van por montañas, pueblos alejados y tramos de caminos tan estrechos y peligrosos que muchos prefieren evitarlos. La Ruta 34, un tramo de carretera que va de la ciudad de Chihuahua hasta una zona remota en la Sierra Tarahumara, era una de esas rutas que solían asustar a los conductores novatos, pero para mí era casi como estar en casa. Era una ruta que, por su aislamiento, siempre tuvo una reputación peligrosa. Durante décadas, había sido escenario de accidentes mortales, desapariciones y leyendas urbanas. Se hablaba de camiones que se perdían en las curvas, de asaltos a transportistas, de animales salvajes cruzando repentinamente, o incluso de gente que decía haber visto cosas extrañas a lo largo del trayecto. A pesar de todo esto, la mercancía tenía que ser entregada, y para eso estábamos los conductores como yo, a quienes la carretera era la vida misma. Nadie nunca se había detenido por miedo, y yo tampoco lo haría. Al principio, todo iba como siempre. Recogía las entregas en las fábricas y las llevaba por el tramo montañoso sin mayores problemas. La ruta de la que hablo no era para nada fácil. Las pendientes eran empinadas, el clima variaba drásticamente y las lluvias repentinas a menudo hacían que el camino se volviera resbaladizo. Pero no me importaba. Me sentía cómodo en mi camión, rodeado del sonido constante del motor y el rugir del viento en los altos picos de la sierra. Sin embargo, comencé a notar algo extraño cuando un día, después de una entrega rutinaria, me asignaron un paquete que parecía no pertenecer al resto de la carga. Era pequeño, de unos 30 centímetros de largo, y estaba envuelto en un plástico negro, sin ninguna etiqueta, sin ningún tipo de información sobre el remitente o el destinatario. Lo primero que me llamó la atención fue su peso. Era mucho más liviano de lo que debería ser, considerando que no parecía contener ningún tipo de equipo frágil ni documentos importantes. Traté de preguntarle al gerente de la carga, pero él solo me dijo que era un paquete de urgencia y que debía ser entregado sin demoras, sin hacer muchas preguntas. Lo metí en la parte trasera de la caja y seguí mi camino. La primera vez que sospeché que algo no estaba bien fue al llegar al destino de esa entrega, una pequeña población que ni siquiera tenía nombre en los mapas, oculta en lo profundo de las montañas. No era un lugar habitual para las entregas, y el paquete en cuestión no se encontraba en la lista de pedidos de los clientes. Cuando llegué a la dirección indicada, una casa vieja con paredes de adobe y ventanas rotas, me encontré con algo raro. El hombre que salió a recibir el paquete era delgado, de unos 50 años, con una mirada algo perdida, como si estuviera esperando algo que no podía ver. ¿Este es el paquete?,
Preguntó con voz áspera, como si ya supiera lo que era. Asentí, pasándole el paquete, pero él no me miró a los ojos. Parecía más enfocado en el paquete que en mí, y algo en su expresión me inquietó. En lugar de tomarlo con calma, como uno esperaría, lo agarró con ambas manos, como si fuera un tesoro preciado, y se apresuró a llevárselo dentro de la casa sin decir una sola palabra. Me quedé allí por un momento, dudando, pero luego simplemente subí al camión y me alejé. No me lo quise tomar demasiado en serio. Después de todo, era solo un paquete extraño, y yo no estaba ahí para hacer preguntas. Esa misma noche, cuando volví al campamento de descanso para conductores, me encontré con un viejo amigo, Ramón, que había estado haciendo la misma ruta por años. Le mencioné el paquete extraño y lo que me dijo me heló la sangre. ¿Recibiste uno de esos?, me preguntó, mirando con seriedad. Eso no es normal. Esos paquetes no son parte de las entregas comunes. Nadie sabe qué llevan, pero sé que siempre van a esos pueblos en medio de la nada. A Ramón nunca lo había visto tan preocupado. No le di mucha importancia en ese momento, pero las palabras de mi amigo empezaron a rondar en mi cabeza. Al día siguiente, el paquete extraño volvió a aparecer, esta vez en el cargamento para otro destino, un pueblo aún más apartado en la ruta. No podía ignorarlo más. Decidí investigar un poco. Durante mis paradas en los pueblos más pequeños, comencé a preguntar a los locales sobre las entregas misteriosas, pero nadie quería hablar. Todos se mostraban evasivos, como si temieran algo. Sin embargo, una anciana en un pequeño mercado me dijo algo que me heló los huesos. Esos paquetes los traen para aquellos que ya no están con nosotros. Esos que vienen de fuera no deberían estar aquí, pero a veces llegan y nadie sabe qué hacer con ellos. Los que los reciben nunca son los mismos. Mi nombre es Eduardo y llevo trabajando en el transporte de mercancías desde que tenía 18 años. A lo largo de los años, me he acostumbrado a las rutas y las largas horas al volante. La carretera ha sido mi compañera más constante, especialmente en las rutas difíciles que van por montañas, pueblos alejados y tramos de caminos tan estrechos y peligrosos que muchos prefieren evitarlos. La Ruta 34, un tramo de carretera que va de la ciudad de Chihuahua hasta una zona remota en la Sierra Tarahumara, era una de esas rutas que solían asustar a los conductores novatos, pero para mí era casi como estar en casa. Era una ruta que, por su aislamiento, siempre tuvo una reputación peligrosa. Durante décadas, había sido escenario de accidentes mortales, desapariciones y leyendas urbanas. Se hablaba de camiones que se perdían en las curvas, de asaltos a transportistas, de animales salvajes cruzando repentinamente, o incluso de gente que decía haber visto cosas extrañas a lo largo del trayecto. A pesar de todo esto, la mercancía tenía que ser entregada, y para eso estábamos los conductores como yo, a quienes la carretera era la vida misma. Nadie nunca se había detenido por miedo, y yo tampoco lo haría. Al principio, todo iba como siempre. Recogía las entregas en las fábricas y las llevaba por el tramo montañoso sin mayores problemas. La ruta de la que hablo no era para nada fácil. Las pendientes eran empinadas, el clima variaba drásticamente y las lluvias repentinas a menudo hacían que el camino se volviera resbaladizo. Pero no me importaba. Me sentía cómodo en mi camión, rodeado del sonido constante del motor y el rugir del viento en los altos picos de la sierra. Sin embargo, comencé a notar algo extraño cuando un día, después de una entrega rutinaria, me asignaron un paquete que parecía no pertenecer al resto de la carga. Era pequeño, de unos 30 centímetros de largo, y estaba envuelto en un plástico negro, sin ninguna etiqueta, sin ningún tipo de información sobre el remitente o el destinatario. Lo primero que me llamó la atención fue su peso. Era mucho más liviano de lo que debería ser,
considerando que no parecía contener ningún tipo de equipo frágil ni documentos importantes. Traté de preguntarle al gerente de la carga, pero él solo me dijo que era un paquete de urgencia y que debía ser entregado sin demoras, sin hacer muchas preguntas. Lo metí en la parte trasera de la caja y seguí mi camino. La primera vez que sospeché que algo no estaba bien fue al llegar al destino de esa entrega, una pequeña población que ni siquiera tenía nombre en los mapas, oculta en lo profundo de las montañas. No era un lugar habitual para las entregas, y el paquete en cuestión no se encontraba en la lista de pedidos de los clientes. Cuando llegué a la dirección indicada, una casa vieja con paredes de adobe y ventanas rotas, me encontré con algo raro. El hombre que salió a recibir el paquete era delgado, de unos 50 años, con una mirada algo perdida, como si estuviera esperando algo que no podía ver. ¿Este es el paquete?, preguntó con voz áspera, como si ya supiera lo que era. Asentí, pasándole el paquete, pero él no me miró a los ojos. Parecía más enfocado en el paquete que en mí, y algo en su expresión me inquietó. En lugar de tomarlo con calma, como uno esperaría, lo agarró con ambas manos, como si fuera un tesoro preciado, y se apresuró a llevárselo dentro de la casa sin decir una sola palabra. Me quedé allí por un momento, dudando, pero luego simplemente subí al camión y me alejé. No me lo quise tomar demasiado en serio. Después de todo, era solo un paquete extraño, y yo no estaba ahí para hacer preguntas. Esa misma noche, cuando volví al campamento de descanso para conductores, me encontré con un viejo amigo, Ramón, que había estado haciendo la misma ruta por años. Le mencioné el paquete extraño, y lo que me dijo me heló la sangre. ¿Recibiste uno de esos?, me preguntó, mirando con seriedad. Eso no es normal. Esos paquetes no son parte de las entregas comunes. Nadie sabe qué llevan, pero sé que siempre van a esos pueblos en medio de la nada. A Ramón nunca lo había visto tan preocupado. No le di mucha importancia en ese momento, pero las palabras de mi amigo empezaron a rondar en mi cabeza. Al día siguiente, el paquete extraño volvió a aparecer, esta vez en el cargamento para otro destino, un pueblo aún más apartado en la ruta. No podía ignorarlo más. Decidí investigar un poco. Durante mis paradas en los pueblos más pequeños, comencé a preguntar a los locales sobre las entregas misteriosas, pero nadie quería hablar. Todos se mostraban evasivos, como si temieran algo. Sin embargo, una anciana en un pequeño mercado me dijo algo que me heló los huesos. Esos paquetes los traen para aquellos que ya no están con nosotros. Esos que vienen de fuera no deberían estar aquí, pero a veces llegan y nadie sabe qué hacer con ellos. Los que los reciben nunca son los mismos. No comprendí lo que quería decir en ese momento, pero las palabras se quedaron conmigo. Esa noche, cuando regresé a la base, noté algo aún más perturbador. La mayoría de los conductores que trabajaban la ruta se veían cansados, como si estuvieran involucrados en algo mucho más grande de lo que parecía. A lo largo de los días siguientes, más camiones comenzaron a llegar con los mismos paquetes misteriosos, sin remitentes, sin destinatarios, solo el mismo plástico negro y el mismo peso extraño. Me empecé a sentir como si estuviera atrapado en algo de lo que no podía escapar. Fue durante una de esas entregas en las que decidí seguir a un camión que iba delante de mí. Había notado que uno de los conductores, Esteban, siempre se detenía en los mismos lugares, sitios solitarios y apartados. Decidí seguirlo a distancia, creyendo que tal vez algo podría aclararse. Lo seguí por un tramo de la carretera que se adentraba en un bosque oscuro, a poca distancia de un pequeño pueblo que nunca había visto en el mapa. Después de unos minutos, Esteban detuvo su camión en una zona desierta, cerca de unas ruinas antiguas, donde siempre había visto señales de actividades ilegales. Me estacioné detrás de un árbol y observé lo que estaba haciendo. Vi cómo bajaba del camión,
Miraba alrededor como si estuviera esperando a alguien, y luego se dirigió hacia un grupo de hombres que estaban esperando en la sombra. No pude ver sus caras con claridad, pero los movimientos eran sospechosos, y pronto me di cuenta de que Esteban no estaba entregando mercancías, sino algo mucho más oscuro. Decidí acercarme. No podía quedarme de brazos cruzados mientras todo esto sucedía, aunque sabía que algo terrible podría ocurrir si me descubrieran. Mientras me acercaba sigilosamente, uno de los hombres vio mi camión estacionado a lo lejos y comenzó a caminar en mi dirección. Sin pensarlo, retrocedí rápidamente, pero resbalé y caí sobre una roca, lo que provocó un ruido que me delató. Al escuchar el sonido, los hombres se dieron vuelta y con rapidez se acercaron al lugar. Pude ver sus rostros en la débil luz de la luna. Uno de ellos llevaba un machete y otro un rifle de asalto. El corazón me latía con fuerza y en ese momento entendí que no había forma de escapar sin ser visto. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Cuando los hombres llegaron, Esteban se adelantó rápidamente, les habló en voz baja y los hombres se detuvieron. Pude escuchar partes de su conversación, pero no entendí completamente. Parecía que Esteban les decía que no había nada que temer, que todo estaba bajo control. Fue entonces cuando lo comprendí. Los paquetes no eran simples entregas. Algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Los paquetes estaban destinados a alguien o algo más allá de los humanos. Tal vez los paquetes estaban siendo utilizados para algo relacionado con los sacrificios, algo oscuro que había estado ocurriendo en esa región durante décadas, algo que involucraba a todos los conductores, a todas las entregas. Esa noche, con la adrenalina al máximo, decidí irme sin hacer ruido. De regreso en el camión, sentí como si todo el aire estuviera denso. Cuando llegué a la base, comencé a hacer preguntas directas, pero los demás conductores se mostraban reacios a hablar. Parecían saber más de lo que decían, pero el miedo les había silenciado. Lo único que sabía con certeza era que algo no estaba bien en esa ruta y que, de alguna manera, todo estaba relacionado con los paquetes. Lo que aún no sabía, sin embargo, era si podía escapar de este ciclo siniestro o si ya era demasiado tarde. Mi nombre es Samuel Vega, y hoy, tras años de haberlo intentado, finalmente me atrevo a escribir sobre lo que me sucedió aquella noche. Fue hace 5 años, un invierno en el que las carreteras eran especialmente peligrosas. Estaba viajando solo, como lo hacía casi siempre, hacia un pequeño pueblo en el norte de México para visitar a unos familiares. Mi coche, un viejo Chevy, era mi compañero de aventuras y a pesar de que ya no tenía la mejor apariencia, siempre me había dado confianza. Sin embargo, esa noche todo cambió. Había comenzado mi viaje a media tarde, calculando que llegaría antes de que cayera la noche. La carretera era solitaria, como siempre lo era en esa parte del país. Las montañas a lo lejos, cubiertas por un manto de nieve, parecían advertirme de que la tormenta se acercaba, pero decidí seguir. A veces, la soledad del camino me era más reconfortante que cualquier otra cosa, pero esa noche algo no estaba bien. La niebla comenzó a descender mientras conducía, cubriéndolo todo en un espeso manto blanco. La visibilidad era mínima, y la carretera, más desierta que nunca, parecía cerrarse a medida que avanzaba. No fue hasta que vi un bache enorme en el camino que me di cuenta de lo mal que estaba todo. Mi Chevy perdió el control al intentar evitarlo. Giré el volante con fuerza, pero el coche derrapó y se deslizó hacia el borde de la carretera. El impacto fue brutal. El coche volcó y cayó de lado en una pendiente, deteniéndose por fin entre unos arbustos. Aturdido y con el cuerpo dolorido, logré tomar aire y moverme. Estaba completamente solo.
La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Mi primer pensamiento fue que debía salir del coche. Miré mi teléfono, pero no tenía señal. El frío comenzaba a calarme los huesos y sentí cómo la adrenalina se desvanecía, dejando espacio a una sensación de vulnerabilidad. Me tomé unos minutos para calmarme antes de intentar salir. La puerta del conductor estaba atorada, pero logré abrirla con esfuerzo. Al dar un paso fuera del vehículo, el aire helado me golpeó de lleno. Estaba perdido. La carretera, ni siquiera visible por la niebla, parecía haberse desvanecido por completo. Miré hacia mi coche volcado, preguntándome si podría lograr arreglarlo o si alguien pasaría por allí. La única esperanza que tenía era que algún otro conductor me viera. Pasaron unos minutos y comencé a caminar. La nieve crujía bajo mis botas, pero todo seguía tan vacío. En ese momento, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, casi camuflada entre la niebla, apareció una luz. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, o quizá el reflejo de la farola de algún vehículo lejano, pero no. La luz se acercaba. Me quedé quieto, esperando a ver qué era. En un par de minutos, la silueta de una camioneta se dibujó en la distancia. La camioneta, una pesada y robusta modelo Chevrolet, se detuvo justo frente a mí. Su motor seguía rugiendo, como si hubiera sido detenida en un instante por alguien que sabía exactamente lo que hacía. La puerta se abrió y una mujer salió. Tenía el cabello largo y oscuro, y su rostro, cubierto por una bufanda, solo dejaba ver sus ojos. Cuando me miró, sentí una extraña mezcla de alivio y desconcierto. ¿Estás bien?, me preguntó con una voz cálida, casi demasiado amigable para una situación como esa. Tragué saliva, todavía un poco aturdido. Sí, solo tuve un pequeño accidente. Mi coche está volcado. No sé cómo salir de aquí. La mujer asintió sin mostrar sorpresa, como si ya hubiera esperado encontrarme. Se acercó a mí, con una expresión tranquilizadora, y me indicó que subiera a la camioneta. No te preocupes, yo te llevo a un lugar seguro. Es peligroso estar aquí solo. Ya está oscuro y el frío va a empeorar. No sabía qué hacer. La niebla ya era densa, y el pensamiento de quedarme solo en medio de la nada me aterraba. Acepté. Sin pensar demasiado, subí a la camioneta. La mujer arrancó y comenzó a avanzar por la carretera. La cabina estaba cálida, y el sonido del motor y de la radio cubrían el silencio incómodo que surgió entre nosotros. Miré de reojo a la mujer mientras conducía, pero su rostro seguía inexpresivo, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Noté que no había una sola prenda de abrigo en su asiento, ni siquiera una mochila o algo que indicara que estaba de paso. Solo su bufanda, y nada más. Decidí no decir nada y esperar a ver dónde me llevaría. La camioneta avanzaba por el camino de manera extraña, casi como si ya conociera los caminos a pesar de la niebla. Tras unos minutos, la mujer rompió el silencio. ¿Qué hacías en esa carretera solitaria?, me preguntó sin mirarme. Voy a visitar a unos familiares. Estaba viajando solo, por eso no vi el bache a tiempo. Mi voz sonaba algo temblorosa. «¿Solo, dijo, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Pero no fue una sonrisa cálida, fue algo extraño, como si hubiera dicho algo que conocía perfectamente. Algo en su respuesta me dio escalofríos, pero no supe cómo reaccionar. ¿Cómo sabía que iba solo? ¿Acaso me había visto antes? No podía explicarlo, pero algo me parecía fuera de lugar. Sin embargo, no tenía otra opción, y decidí que era mejor no hacer preguntas.
Seguimos viajando por la carretera desierta. La niebla estaba tan densa que no podía ver más allá de unos pocos metros. La camioneta continuaba su camino, pero de alguna manera, el paisaje ya no parecía real. Cada vez que miraba a través de la ventana, todo parecía distorsionado. Era como si estuviéramos viajando en un espacio fuera del tiempo, donde la realidad se estaba difuminando. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la camioneta se detuvo frente a una cabaña. Parecía una construcción aislada, en medio del bosque, con la nieve cubriéndola casi por completo. La mujer apagó el motor y miró hacia mí. «Aquí estamos», dijo, y su voz tenía una calma que me incomodaba. «Esto es...» Empecé, pero no supe qué preguntar. «Una cabaña de paso. Hay un teléfono aquí, y mañana podrás llamar a los servicios de rescate. Tienes que descansar». La mujer salió de la camioneta, y yo, aún confundido, la seguí hacia la cabaña. Era cálida y acogedora en su interior, con una chimenea encendida en el centro. Me ofreció una taza de té, y mientras tomaba un sorbo, empecé a sentirme un poco mejor, menos tenso. La cabaña estaba iluminada por lámparas de aceite, y la luz débil hacía que todo pareciera estar suspendido en el tiempo. Ella comenzó a hablar de manera tranquila, como si ya me conociera desde hace mucho. Hablaba de lugares que yo no recordaba, de personas que me parecían familiares, pero que no lograba ubicar. Y entonces, con una sonrisa que parecía aún más extraña, me dijo: «No te preocupes, Samuel. Sabía que encontrarías ayuda. Y los demás, los que han ayudado antes, ellos también han tenido que pasar por este camino». Su mirada se volvió distante, como si estuviera hablando con alguien más, alguien que no estaba en la habitación. No podía dejar de observarla. Había algo en ella que me parecía profundamente inquietante. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía saber de mis familiares? Todo lo que me estaba diciendo se sentía como una sombra sobre mí, como si no perteneciera a ese lugar. Antes de que pudiera preguntarle algo más, sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si algo estuviera presionando contra mi mente. La visión comenzó a nublarse. No supe si era el cansancio, la confusión o algo más. Pero justo antes de perder el conocimiento, vi algo extraño. En el reflejo de la ventana, vi no solo a la mujer, sino a varias otras figuras que observaban desde las sombras, personas que no podía identificar, pero que parecían familiarmente distantes, como si ya me hubieran visto antes. Desperté al día siguiente, solo, en una cama en la cabaña, sin la mujer a la vista. Mi cabeza estaba pesada y me sentía débil, pero cuando traté de levantarme, vi algo que me heló la sangre. Las paredes de la cabaña estaban llenas de fotografías, y entre esas fotos estaba yo, en distintas etapas de mi vida, con personas que ni siquiera recordaba. Todos los rostros parecían mirar hacia el mismo lugar, hacia mí. De alguna forma, sabía que no estaba solo, ni había estado solo. Las personas que me habían ayudado en el pasado, la mujer que me había rescatado esa noche, no eran reales. Y algo, o alguien, me estaba guiando a través de este laberinto del que no sabía cómo escapar. Entonces, la puerta se abrió, y una sonrisa conocida, pero aterradora, apareció en el umbral. Mi nombre es Marco, y llevo casi 10 años trabajando como camionero. He recorrido miles de kilómetros, cruzando carreteras solitarias, pueblos olvidados y paisajes desolados. Las noches son siempre lo más difícil, con la oscuridad envolviendo todo y el sonido del motor siendo la única compañía. Había hecho este trabajo por tanto tiempo que me sentía cómodo con la rutina. Conducir durante horas, hacer entregas y seguir las indicaciones del GPS, ese aparato de confianza que nunca me había fallado.
Pero aquella noche, en particular, todo salió mal. Era una noche oscura, como tantas otras, y la tormenta parecía estar empeorando. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. El viento azotaba el camión, y la carretera, estrecha y solitaria, no ayudaba a mejorar las condiciones. El GPS me había dado las indicaciones para una entrega urgente en una ciudad que no conocía demasiado bien, pero pensé que no sería problema, ya que confiaba ciegamente en la tecnología. Conduje durante horas, sumido en mis pensamientos, el rugido del motor como única compañía. El reloj marcaba las 3 a.m., cuando el GPS comenzó a desviarme hacia un camino secundario. Según la pantalla, estaba en la ruta correcta, pero algo no me gustaba. El camino se iba volviendo cada vez más estrecho, rodeado de árboles oscuros que apenas dejaban pasar la luz de las farolas. La carretera, antes asfaltada, ahora era de tierra y piedras, y aunque el GPS seguía indicándome que estaba en la ruta correcta, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Pensé en detenerme, revisar el mapa y tal vez recalcular la ruta, pero la tormenta estaba empeorando. No podía perder más tiempo. El viento soplaba con fuerza y la lluvia era tan intensa que casi no podía ver más allá de los faros del camión. Solo unos minutos más, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. La carretera se torció hacia un lado y empecé a notar algo aún más inquietante. El aire comenzó a volverse más denso, pesado, como si algo estuviera bloqueando la atmósfera. El GPS marcaba un punto en el mapa, pero no podía ver ninguna señal de vida en los alrededores. Todo estaba envuelto en una neblina espesa que apenas me dejaba ver a unos metros de distancia. A medida que avanzaba, noté que las luces de las casas o cualquier señal de población desaparecían por completo. De repente, después de una curva cerrada, vi un cartel oxidado a lo lejos. Bienvenido a Ciudad del Olvido. No había señales de vida ni casas cerca, solo oscuridad. La ciudad fantasma parecía atrapada en el tiempo, una ciudad olvidada por todos. Mi primera reacción fue querer dar la vuelta y regresar por el camino, pero algo dentro de mí me impulsó a seguir. Tenía que hacer la entrega, y el GPS insistía que estaba cerca. Al entrar al pueblo, lo primero que me llamó la atención fue la falta de sonido. La tormenta seguía rugiendo a mi alrededor, pero dentro de las calles, todo estaba en un silencio absoluto. No había coches estacionados, ni personas en las aceras. Las casas, viejas y deterioradas, parecían haber sido abandonadas hace décadas. Algunas tenían las ventanas rotas, otras parecían haberse derrumbado parcialmente. Todo estaba cubierto por una capa de polvo y óxido, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Conduje lentamente por las calles vacías, mi corazón acelerándose mientras el viento golpeaba las ventanas. Un sentimiento de incomodidad comenzó a apoderarse de mí, como si no perteneciera allí. Mi GPS me indicó que girara en una calle a la izquierda, y aunque dudé, lo hice. No había luces, ni señales, solo la oscuridad y el eco de mi camión. A medida que avanzaba por esa calle, vi algo aún más perturbador. Una figura a lo lejos, caminando lentamente por la acera. Era un hombre, de pie bajo la lluvia, completamente empapado, mirando fijamente el camión. No se movía ni hacía ningún intento de acercarse. Su postura era rígida, y sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera realmente allí. Pude sentir la tensión en el aire. Me detuve frente a él, sin saber si debía preguntar o simplemente irme, pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. Bajé el cristal de la ventana y le hablé, intentando parecer amable, aunque mi voz sonaba más nerviosa de lo que esperaba. «Oye, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando la calle principal. ¿Sabes dónde está?»
El hombre no respondió inmediatamente. Solo me miraba, y su rostro era pálido, casi enfermizo. Finalmente, se movió lentamente hacia la ventana y dijo, con una voz rasposa, como si le costara hablar: ¿Por qué estás aquí? Este lugar no es para ti. Lo miré confundido, sin entender bien lo que quería decir. Pero antes de que pudiera responder, el hombre se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la niebla. Me quedé allí, paralizado por unos segundos, preguntándome si había escuchado bien. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué no debía estar allí? Decidí continuar. El GPS seguía indicándome que la dirección correcta estaba más adelante, y aunque mi intuición me decía que algo estaba mal, no podía darme el lujo de quedarme parado. Pasé por una plaza donde un antiguo reloj de torre se erguía en silencio, con sus manecillas detenidas a la misma hora, 13:15. La imagen de ese reloj congelado me perturbó profundamente. ¿Por qué nadie había arreglado esas cosas? ¿Por qué todo parecía detenido en el tiempo? La siguiente parada fue frente a un edificio grande que parecía una antigua estación de tren o una fábrica. El GPS me dijo que era mi destino, así que estacioné el camión frente a la entrada. Pero algo no estaba bien. Las luces del lugar parpadeaban erráticamente, y pude ver a través de una ventana rota que el interior estaba oscuro y vacío, como si nunca hubiera sido utilizado. Decidí salir del camión para investigar, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No había nadie dentro, pero lo que encontré me heló la sangre. En una de las paredes había inscripciones escritas con algo que parecía sangre, y todas decían lo mismo: «Sal de aquí antes de que sea tarde». Mi piel se erizó al ver esas palabras. Pensé en regresar al camión, pero antes de que pudiera dar un paso, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a dos figuras acercándose lentamente. Eran dos personas, un hombre y una mujer, con ropas rasgadas y sucias, caminando con paso lento y arrastrando los pies. Sus ojos estaban vacíos, como los del hombre que había visto antes. La mujer habló primero, su voz baja y monótona. «No deberías estar aquí. Este lugar ya no es para los vivos». Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían, como si algo me estuviera sujetando. El miedo me paralizó. De alguna manera, su presencia me hacía sentir como si hubiera cruzado una línea invisible, como si ya estuviera atrapado en ese lugar. Los dos se acercaron más, y el hombre susurró con una voz que sonaba más como un gruñido: «El reloj nunca avanza. El tiempo está muerto aquí, y tú también lo estarás si te quedas». Finalmente, mi cuerpo reaccionó, y corrí hacia el camión. No miré atrás. Subí rápidamente, arranqué el motor y giré sobre mis talones. El GPS no me indicaba cómo regresar, y la pantalla parecía haberse congelado. Con las manos temblorosas, intenté recalcular la ruta, pero algo me decía que no debía confiar en él. Miré por el retrovisor y vi cómo las figuras desaparecían entre la niebla, como si nunca hubieran estado allí. Conduje por lo que me pareció horas, pero el lugar nunca parecía desaparecer del todo. La ciudad fantasma seguía persiguiéndome en mi mente, las palabras de los extraños resonando en mis oídos. «No deberías estar aquí». Finalmente pude ver una señal de salida hacia la carretera principal, y después de lo que me pareció una eternidad, logré salir de ese maldito lugar. La tormenta comenzó a calmarse, y las primeras luces del amanecer comenzaron a asomar por el horizonte. Pero incluso ahora, mientras conduzco por rutas conocidas, no puedo evitar la sensación de que algo me sigue. Las palabras de esos seres resuenan en mi mente, y el reloj detenido en la plaza sigue marcado en mis recuerdos.
Algo está mal en ese lugar, y aunque ya me he ido, el miedo sigue acompañándome. Porque sé que lo que encontré allí no era un error de GPS. Mi nombre es Ricardo Sánchez, y he sido camionero por más de 15 años. He recorrido casi todos los rincones del país, desde las carreteras más solitarias hasta las autopistas más congestionadas, siempre acompañado de mi camión y de la radio que me hace compañía en esos largos trayectos. El invierno es la temporada más peligrosa, lo sé. Las tormentas de nieve pueden cambiar todo en un instante, y una simple ruta se convierte en una pesadilla. Pero ese día, el clima no fue lo único que me hizo temer por mi vida. Era una tarde fría, y la tormenta de nieve comenzó a acumularse de manera inusitada. Estaba en la Ruta 58, una carretera aislada que atraviesa las montañas, un trayecto común para los que viajamos de norte a sur. Había estado conduciendo por varias horas, sin mayores problemas, cuando las condiciones empeoraron de repente. La nieve caía en ráfagas, haciendo casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Decidí que lo más sensato era parar y esperar a que la tormenta amainara un poco. A lo lejos, vi las luces de otros camiones detenidos al borde de la carretera. Al acercarme, noté que no era el único que había tomado la decisión de frenar. Había al menos 5 camiones estacionados, y todos sus conductores se habían refugiado en sus cabinas. El lugar era un pequeño tramo sin servicios, solo un par de árboles dispersos y una señal que indicaba una zona de descanso. El viento azotaba la nieve contra las ventanas con fuerza, y el frío era insoportable, pero por lo menos estábamos a salvo por ahora. Me quedé dentro de mi camión, escuchando la radio, tratando de mantener la calma mientras la tormenta empeoraba. Pasaron las horas, y la tormenta no daba tregua. Vi por la ventana cómo los otros camioneros se asomaban de vez en cuando para mirar la carretera, su expresión tensa y la ansiedad reflejada en sus rostros. No era la primera vez que me encontraba atrapado en una tormenta, pero algo en esa noche me decía que esta vez sería diferente. Al principio, todos mantenían su distancia, cada uno en su camión, esperando que el clima mejorara. Pero la tensión crecía con el paso de las horas. Los camiones en la carretera no avanzaban. La nieve estaba tan acumulada que parecía imposible que pudiéramos continuar, incluso si la tormenta amainaba un poco. De vez en cuando, alguien se asomaba a la ventana y echaba un vistazo, pero nadie hablaba. El silencio era pesado. A eso de las 10 de la noche, uno de los camioneros comenzó a salir de su vehículo. Era un tipo de aspecto rudo, con barba gruesa y ojos cansados, que parecía estar buscando algo. No era el único que pensaba en la situación, pero él fue el primero en hablar. «No vamos a ir a ningún lado con esto», gritó al aire mientras caminaba alrededor de su camión, con los brazos cruzados, frustrado. «Esto no es normal. ¿Cuándo se ha visto una tormenta de nieve así en este tramo?» Nadie le respondió. Todos estábamos demasiado preocupados por el clima, y nadie quería hacer una escena. Pero la desesperación comenzó a calar en los demás, y lo que comenzó como un murmullo se transformó en una discusión acalorada entre los camioneros. El tipo de la barba, al que llamaré Pablo, seguía vociferando, buscando algún tipo de respuesta de los demás. Otros salieron de sus camiones y comenzaron a formar un pequeño círculo. «Esto no es natural. No podemos seguir así», dijo otro de los camioneros, un hombre delgado y alto, llamado Sergio. «Si la tormenta no para, vamos a quedarnos atrapados aquí hasta que se nos acaben las provisiones». Mi instinto me decía que debía permanecer al margen, no involucrarme. Pero la paranoia estaba comenzando a esparcirse entre ellos.
La incertidumbre del clima, el aislamiento y la desesperación creaban un ambiente pesado. La situación, que al principio parecía un simple inconveniente, comenzaba a tomar un giro mucho más oscuro. ¿Y si estamos siendo vigilados?, preguntó una voz detrás de mí. Era un hombre que había estado callado todo el tiempo. Tenía una mirada nerviosa y su cuerpo temblaba no solo por el frío. Nadie respondió de inmediato, pero la pregunta quedó flotando en el aire. En la tormenta de nieve, todo parecía posible. A medida que las horas avanzaban, la desesperación comenzó a convertirse en paranoia. Las discusiones sobre la tormenta se tornaron en discusiones más graves sobre lo que estaba sucediendo. Algunas voces comenzaron a especular que no era simplemente el mal tiempo lo que nos había atrapado. No se supone que tengamos esta cantidad de nieve en esta época del año. Esto no es normal, decía Pablo, ahora claramente alterado. ¿Quién más estaba en la carretera antes que nosotros? ¿Quién cerró esta maldita ruta? A medida que la tormenta arreciaba y el viento aullaba por entre las rendijas de los camiones, los rumores comenzaron a circular. Algunos sugerían que había algo más detrás de la tormenta, algo que no se podía explicar. La gente comenzó a mirar a su alrededor con desconfianza. Ya no se trataba solo del clima. El miedo comenzó a tomar una forma tangible. Yo mismo, aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar sentir una presión en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Luego, uno de los camiones en la fila se apagó repentinamente. Nadie había tocado el motor, nadie se había acercado, pero de alguna manera, el camión simplemente se apagó. La luz interior titiló una vez y se apagó, dejando todo en completa oscuridad. En ese momento, el miedo se apoderó por completo de los demás. «¡Esto no es normal!», gritó Pablo, su voz ahora llena de pánico. «¡Alguien está manipulando esto! ¡Nos están jodiendo!». Fue entonces cuando todo cambió. La paranoia se desbordó. Los camioneros comenzaron a mirarse con desconfianza y las tensiones aumentaron rápidamente. Se formaron grupos, acusaciones, y las voces se alzaron, cada vez más alteradas. Cada pequeño ruido, cada crujido de la nieve, cada coche que pasaba a lo lejos, era percibido como una amenaza. No pasó mucho tiempo antes de que alguien sugiriera que el sabotaje podría ser intencional. En medio de la tormenta, bajo la presión de la desesperación, algunos de los camioneros comenzaron a culparse mutuamente. Fue entonces cuando escuché una conversación que me heló la sangre. Alguien mencionó que había visto un camión de la misma empresa que la mía, pasando por una ruta diferente esa mañana, antes de que la tormenta comenzara. Esto hizo que algunos de ellos, especialmente Sergio, comenzaran a acusar a los conductores de otras compañías de tener algo que ver con el cierre de la carretera. A medida que la paranoia crecía, la situación se volvió peligrosa. Cada ruido, cada sombra, se volvió una amenaza. Nadie podía confiar en nadie. Algunos camioneros se refugiaron dentro de sus camiones, temiendo que los demás estuvieran planeando algo. Lo peor ocurrió cuando, si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.